Hola, estás a punto de entrar en un mundo de anécdotas, donde el principal objetivo es el entretenimiento y las risas no faltarán. Bienvenido al podcast Kevin TV. Y de esta manera empezamos. En esta ocasión tenemos a un nuevo invitado que, bueno, es para mí una de las personas que ha dejado el nombre de nuestro país en alto en cuanto al tema de literatura. Permítame presentarles a Rubén Darío Buitrón. Él es director y fundador de Los Cronistas, también es periodista, poeta y catedrático. Muy buenos días, estimado Darío, bienvenido. Buenos días, estoy muy contento de estar en este programa, muy contento de comunicarme con las personas que nos escuchan y pues espero que esta sea una conversación muy fecunda para todos y para todas, porque de eso se trata, de que nos eduquemos nosotros mismos a partir de nuestras propias experiencias y las experiencias de nuestro público. Sí, totalmente. Justo empecemos por esa parte, ¿no? Donde del tema del periodismo. Actualmente, cómo ha cambiado bastante la manera de hacer periodismo, se utiliza mucho lo que es las redes sociales. ¿Cómo usted percibe este nuevo cambio? Yo percibo positivo. Fíjate que a pesar de la satanización de la red, Así un es. tema frívolo, un tema para hablar cualquier cosa, para poner cualquier cosa, sin ningún sentido profundo, ni filosófico, ni reflexivo, ni siquiera útil, no nos metamos en lo reflexivo y filosófico, ni siquiera útil para los demás. Sin embargo, hay también un buen porcentaje que utiliza las redes sociales en el buen sentido. Si son redes sociales, son redes para la sociedad. Como su Y nombre lo entonces, indica. por ejemplo, la experiencia que yo te puedo contar, la mía es maravillosa, la mía y de mi grupo al que represento, que somos los cronistas, es maravillosa porque primero contamos con un portal digital muy importante que se llama Así es. loscronistas.org, que te invito a ti y a todos quienes nos escuchan a que lo visiten. Van a encontrar historias maravillosas, historias reales, naturales, que el grupo va descubriendo, investigando y va publicando, ¿no? Historias de la gente común, que es donde mejores historias existen. No en el Donde se poder, percibe la realidad que vive el país, de no en hecho. el poder, sino en la gente común. Por eso nuestro lema es lejos del poder, cerca de la gente. En el otro sentido, ya a nivel personal, por ejemplo, a mí me ha dado un éxito extraordinario publicar mis poemas, que los hago uno cada día. Tengo más de 5,000 seguidores que están leyéndome y que eso, aunque un libro nunca será insuficiente, por supuesto, Así pero es. es mucho más que un libro, porque especialmente cuando son poemas o historias como yo escribo, llega a un público corto, ¿no? La gente compra pocos libros en el Ecuador, eso ya lo sabemos, pero no es que la gente no lee en el Ecuador, la gente sí lee en el Ecuador. Es muy distinto decir, como dice el Estado, por ejemplo, que la gente en el Ecuador solo lee 1,5 libros por persona, y creo que es ahora menos, según las encuestas del Estado. Pero no es cierto. Así es. La gente no compra los libros porque los libros son muy caros. Y no hay una política de Estado que permita que la gente acceda a los libros a menores precios y pueda leer más. Yo estuve recientemente en un congreso internacional en Colombia, donde fíjate, solo voy a citar un libro, el libro último de Jaime Bailey, Los dos genios, o Los genios, que se refiere a la disputa entre Vargas Llosa y García Márquez. Este libro yo compré en $10, en pesos, ¿no? En Bogotá, pero correspondiente a $10. Así es. ¿Sabes cuánto vale acá en el Ecuador? $28. ¿Por qué? Que alguien me explique, como decía un cómico mexicano, Así que es. alguien me Alguien explíquelo. explique por qué en el Ecuador vale $18 más. ¿Cuál es la razón? No existe ninguna razón. Entonces el Estado es perverso, ¿no? Sí, Kevin, sí, el Estado es totalmente de acuerdo. perverso. Por un lado dice, en Ecuador no se lee. Y por otro lado te ponen los precios más altos justamente para que no se lea de qué clase de Estado estamos hablando. Entonces, para completar tu pregunta,
hacemos muchas cosas en beneficio de la lectura, de la literatura y el buen periodismo, que también consideramos que es un género literario. No hay género literario más hermoso que la crónica, por ejemplo, Es que no es hermosísimo. ficción, pero contado con tonos literarios se vuelve ficción, Así es. se vuelve literatura. El mejor ejemplo de todo esto, para que todos los que nos escuchan lo entiendan mejor, es la famosa novela de no ficción escrita por Truman Capote que se llama A Sangre Fría. A Sangre Sí, sí, Fría sí, he es escuchado. Es muy un bueno. libro, un libro extraordinario que ganó todos los premios del mundo, que le hizo famoso Truman Capote y que es sobre la base de la realidad de un crimen ocurrido en un pueblito de Texas que se llama eh, eh, Folcon y donde hay un asesinato a 4 personas, a una familia humilde de 2 viejitos y 2 pequeños. Y él cuenta esa historia y la vuelve una novela de no ficción, es decir, una crónica maravillosa. Sí, Hacemos talleres personalizados, hacemos talleres de escritura creativa, tenemos clubes de lectura, todo eso hacemos en beneficio de que se desarrolle la literatura y el periodismo profundo en nuestro país. retomando un poco de lo que es esto de este tema de las redes sociales, la nueva forma de hacer periodismo, ¿qué tan afectado considera usted que está precisamente el periodismo, ya que aparecen muchas personas, digamos, influencers, ejerciendo, entre comillas, la profesión, cuando realmente no son profesionales del periodismo? Yo creo que el periodismo en el Ecuador está atravesando una crisis absolutamente profunda. Totalmente de acuerdo. Creo que no se trata en realidad, Kevin. Aquí se discute a veces en ciertos círculos de que ciertos periodistas son malos porque no han pasado por la universidad. No es cierto, no es cierto. Yo pasé por la universidad, yo soy graduado en la Así Universidad es. Central del Ecuador con mucho orgullo. Luego estudié una maestría en España, pero eso a mí no me hace mejor que alguien que tenga el espíritu periodístico y que no haya estudiado en la universidad. Hay que recordar que García Márquez, que fue un gran periodista, nunca estudió en la universidad, porque en realidad en el fondo de lo que se trata es que tengas ética para contar las cosas, de que tengas un sentido moral, de que tengas unas reglas ontológicas que te permitan comunicar a la gente. El periodismo está en crisis en el Ecuador porque ni siquiera por los influencers, ni siquiera por los espacios Así digitales, es. que hoy hay 30, 40, 50 que te están informando todos los días. El problema es la ética en este país, no el título. Entonces, tú te armas un espacio digital y con proyección a tener mucho dinero, empiezas a convertirte en mercenario de quien te financia. Es decir, yo, partido político X, te financio, y entonces tú vas a hablar a favor de mí y vas a atacarles a mis adversarios. Eso no es periodismo, eso es ser mercenario. Mercenarios, sí. Y tengo que decir algo que puede sonar feo, pero cuando nos acusaban de sicarios de tinta, que yo rechazaba tajantemente, sí creo que hay sicarios de tinta. Sí creo que hay sicarios de tinta. Sí creo que hay gente sin ninguna moral, sin ninguna ética, sin ningún sentido del deber. ¿Cuál es el principal deber del periodista? Es informar honesta, clara y puntualmente a la gente que lo escucha o que lo sigue, Siendo pero imparciales, ¿no? sobre la verdad confrontada, porque no hay una sola verdad. Lo que nos dicen en la universidad, hay que ser objetivos, veraces, imparciales, no es cierto, no es Ok. cierto. Objetivos no podemos ser porque somos sujetos, por tanto somos subjetivos. Y la mirada que yo tengo sobre el mismo hecho, la tuya puede ser diferente. Y eso no está mal porque somos sujetos. Veraces no podemos ser porque no existe una sola verdad. Existe una interpretación de la verdad. Y objetivos, veraces e imparciales tampoco podemos ser porque eso es no ser ético. ¿Cómo puede ser imparcial? Por ejemplo, cuando 8 tanques
de última generación, totalmente computarizados. Así es. Llegan a la frontera de Gaza 8 tanques de guerra y les disparan a 6 niños palestinos que estaban jugando con unas ondas, con piedritas. ¿Cómo puedes ahí no tomar partido por las víctimas? Entonces, el periodismo no es ni objetivo, ni veraz, ni imparcial, porque no puede serlo. Lo Entonces, que ¿cómo sí puedes y debes serlo es ser honesto y equilibrado. Contar las dos partes. ser Contar honesto y las dos equilibrado? partes en conflicto y nada más. Entonces, ser honesto y equilibrado sería, digamos, la mejor forma de rescatar a lo que es el periodismo en realidad. La mejor forma, sí. Te prometo, Kevin, que si hubiera esa honestidad y ese equilibrio, el país estaría diferente, porque lamentablemente tenemos que Ajá, admitir que la gente se deja llevar por estos medios que cada vez son más poderosos, tan grandes, me refiero a los digitales. exactamente. Eh, eh, Me refiero a los digitales del caso de La Posta, por ejemplo, tengo que decir el nombre, que privilegian el impacto, privilegian el suceso, es periodismo amarillista, eso es periodismo especulativo, Ujú. por tanto no es periodismo. Es decir, que usted está, digamos, en contra, no de la posta, sino del amarillismo. Exactamente, no de La Posta. Yo respeto a los compañeros, les conozco, Ok. uno de ellos fue compañero en la universidad también. A ellos lo respeto, lo que no respeto es la manera en que hacen su trabajo. Sí, es una situación, digamos que juega con mucho con los sentimientos, las emociones Exacto, de las exacto, personas. exacto. Y Y tú no realmente, debes jugar con los sentimientos, exactamente. sino con el pensamiento. No jugar, sino llegar al pensamiento de la gente. El buen periodismo lo que debe hacer es provocar reflexión en la sociedad para que la sociedad vaya madurando, vaya creciendo y no pase lo que nos pasa cada 4 años. Vamos a ciegas a votar en una urna, un papelito y creemos que esa es la democracia. La Así es. democracia es un ejercicio cotidiano, diario, de Correcto. reflexión, de pensamiento y de lucha por los derechos de los ciudadanos. Sí, hay que tener en cuenta muy bien esto que usted nos está comentando, ¿no? De la democracia, precisamente. Eh, Claro. Retomando, bueno, este tema de las redes sociales, los medios digitales y todo eso, ¿considera usted que en algún momento los medios digitales logren, digamos, opacar, si cabe el término, a los medios tradicionales o no? No, me parece que no. El problema es que los medios tradicionales como que se han, con excepciones, ¿no? Ahí Ujú. puedo poner como excepción el diario Expreso, por ejemplo. Es un Ok, diario que cada vez se posiciona mejor siendo diario impreso, de papel. Es un diario que cada vez se posiciona mejor. Tiene una línea ideológica con la que podemos o no podemos compartir, así es. pero es un diario sólido, es un diario que ha logrado formar un equipo de pensadores, de analistas, de comentaristas muy importante. Es un diario que este momento es el referente de la política en el país. Hay que reconocer eso, el Sí, es crecimiento que uno ha de los tenido el más diario grandes. Expreso. Pero por el otro lado, ¿qué pasó con el comercio, por ejemplo, Kevin? Eso es bien importante conversar. Ok, El comercio no es el tema, el comercio ha desaparecido primero, ya no existe. así, Quito se quedó sin su periódico y te juro, Kevin, que tal vez con excepciones de algunos países chiquitos de África, debe ser la única capital de la República, me refiero a Quito, debe ser la única capital de la República que no tiene un diario que lo represente. Eso es terrible, patético. Yo te ujú, contaría aquí muchísimas anécdotas porque por como favor. también estoy en la literatura y en el periodismo, de gente que sufre, que se lamenta, que siente un vacío, de que no tiene un diario que lo represente. ¿Pero por qué ocurrió eso? Primero por la ambición del dinero de los anteriores dueños, que necesitaban el dinero y se les acabó el amor por el periodismo, Se y le vendieron, ¿no? vendieron a un tipo nefasto, a un tipo corrupto, a un tipo, esto no me consta, pero lo voy a decir, un tipo que dicen que es vinculado con carteles mexicanos y el tipo simplemente no le interesa tener un periódico, le Claro. interesa tener frecuencias de radio y canales pequeños y de hecho tiene como más de 60
frecuencias de radio y de Así es. televisión local en todos los países de América Latina. Ese tipo le mató al comercio, pero le mató al comercio porque los anteriores dueños le permitieron. Si yo te entrego a ti algo que amo y que me parece que es importante para la sociedad, y tú lo manejas pésimo porque no te interesa, no es tu culpa, es mi Exactamente. responsabilidad de haberle dejado a Quito sin periódico. De darle a una persona que realmente se deja llevar solamente por el dinero, ¿no? Es lo que usted acaba de Exactamente, mencionar. exactamente. Un tipo nefasto, además, se sabe que estafa a sus empleados. Fíjate, en el comercio en este momento hay 500 familias perjudicadas. Así No es. les ha pagado los sueldos, no les ha pagado la indemnización, no les ha pagado, no les paga a los jubilados. Hace 2 meses vimos la noticia de que este mismo señor, en 2 canales de televisión de Chile, pequeños, simplemente era el propietario, se alzó, se fue y les dejó a más de 1.000 personas sin trabajo, sin sueldo, sin salario, sin indemnización. Pero eso porque los gobiernos también lo permiten, ¿no? Ahí hay un tercer factor. Primero, el ex dueño. Segundo, este dueño que es un corrupto y que es un insensible. Y tercero, los gobiernos que se lo permiten, pues. Porque tú sabes, Kevin, que los espacios de información y los espacios radioeléctricos son del Estado. ¿Por qué los gobiernos no hacen respetar eso? Porque tienen también intereses en esos medios. Totalmente. Se puede rescatar entonces el amor al periodismo para que no sucedan este tipo de cosas? Estoy convencido que el amor al periodismo existe. Estoy convencido que hay gente, mucha gente. De hecho, en mis talleres, por ejemplo, tengo gente que ama el periodismo, que quiere seguir en esto. Estoy convencido de que el buen periodismo nunca va a morir, sea en papel, sea en digital, sea en papiro, sea en hoja de banano, sea en lo En que lo que sea, sea, digamos. en lo que sea una pantalla virtual. El buen periodismo nunca va a morir. Yo conozco, por ejemplo, en Quito, este momento hay un grupo de periodistas honestos, que tienen muy claro esto que te decía hace un rato, ser honestos, ser equilibrados y que aman el periodismo y que está construyendo un nuevo medio impreso, que luego va a ser digital. Así es. Mis alumnos, cuando soy docente de la universidad, yo veo el brillo en sus ojos, aman el periodismo, pero no tienen dónde expresarse porque hay muy pocos medios, cada vez son menos. Exactamente. Fíjate que en Quito desapareció el diario Hoy, desapareció el diario La Hora, desapareció el Comercio. Quito está huérfano de periódicos, pero alguien tiene que tomar ahí la posta en el otro sentido, tomar el testigo, como es en las carreras, ¿no? Y De acuerdo. seguir. Yo te puedo asegurar, Kevin, que en 2 o 3 meses ya va a haber un diario importante en Quito que recupere todo eso, todo el buen periodismo, no el periodismo político, no el periodismo politizado, no el periodismo mercenario ideológicamente hablando. El buen periodismo es el periodismo de la gente, insisto. La gente quiere verse en ese periódico, su vida Así cotidiana, es. sus cosas lindas, sus preocupaciones, sus sentimientos, su tradición, su historia. Ese es el buen periodismo. Desviándonos un poco de lo que es este tema digamos, del periodismo tradicional, Ajá. ¿cómo decirle a los futuros profesionales, estudiantes, que, o sea, que hagan valer su trabajo? ¿Por qué hago esta pregunta? Realmente a los jóvenes periodistas no se les cancela lo que realmente deberían cancelarle, ¿no? Y Es también justo lo que te los estaba explota, contando. y los explota exactamente. ¿Cómo hacer valer el trabajo de los periodistas jóvenes sobre todo? Lo que te puedo decir, Kevin, es que debemos dejar de ser empleados y Ok. debemos empezar a ser los propietarios. A esto me refiero con que, aunque sea hacer un medio pequeño, mínimo, con pocos recursos, con pocos gastos, Así es. pero también nosotros cometemos el error, Kevin, de buscar empleo, o sea, de buscar al esclavista que nos latigue todos los días y que encima ni siquiera nos pague. Eso es lo Busquemos peor. alternativas para hacer nuestros propios medios. Hay posibilidades, desde las digitales, que son sencillas, que hay que empezar por ahí, hasta las grandes, como puede ser un periódico, una revista impresa y al mismo tiempo con su página web. Sí hay formas.
hay que asociarse con otros compañeros que estén en tu misma línea ética, filosófica, Totalmente de de acuerdo. amor por el periodismo, de amor por la literatura también, eh, y, y salir, y salirles al frente a esos medios explotadores, salir al frente a esos dueños de medios que lo único que quieren es robar el dinero de sus periodistas, porque es robar. Cuando no te pagan bien, te roban, porque tú estás produciendo. Es el trabajo de uno. Exacto, tú estás produciendo, ellos venden, entonces con lo que venden, una parte de lo que venden te corresponde a ti, pues como periodista, porque has hecho una, dos, tres páginas, o un titular importante. No Así te es. pueden explotar, pero nosotros también somos culpables de dejarnos de explotar. Ya basta de eso. Hay que buscar los medios propios. No es difícil. No es difícil, De más que hecho, en todo se Riobamba conozco necesita. un proyecto interesante que es el Río, Ok, sí, sí, que sí. es un buen proyecto, es un muy buen esfuerzo de 4 colegas. Sé que les está yendo bien, no es fácil, son años de trabajo, pero ahí están, siguen y se lanzaron a hacer su proyecto porque igual ya estaban cansados de la explotación, de que les paguen mal, en fin. Así Totalmente. que ese es el consejo que yo les doy, especialmente si son jóvenes, tienen toda una vida para construir un gran proyecto propio, ser sus propios empleados, ser sus propios Los accionistas, propios ser jefes, sus ¿no? propios directores. Y obviamente entre compañeros no nos vamos a pagar mal, ni a estafar, ni a perjudicar. Este mundo del periodismo realmente es muy competitivo y Sí, lamentablemente mal remunerado. es mal remunerado porque porque a veces nos ven como, yo siempre recuerdo esto, no sé si tú lo ubicas, Kevin, la famosa película The Wall de Pink Floyd, ¿no? Oh, sí, por supuesto. Cuando van los estudiantes por esa banda y les convierten en carne molida, así nos tratan a los periodistas. Nos Esos exprimen, somos, diga. nos exprimen, esos somos, pero porque nos dejamos exprimir. No nos dejemos, creemos nuevos espacios. Ahora tenemos tantas posibilidades, el podcast, el canal digital, la radio Sí, así digital, que es. no te cuesta nada más que comprarte unas cámaras de $200, unos micrófonos de $80, no es mucho. No, incluso hasta el Te... teléfono. Claro, De hecho, yo exacto. estoy Puedes hacer grabando periodismo con hasta el por el teléfono. celular, exacto. Sí, sí. Fíjate que aquí doy un ejemplo que es bien importante. En Corea del Sur hay un periódico que se llama One y que invita a todos los ciudadanos a que envíen noticias, obviamente verificadas, ¿no? Porque Así tampoco es que es. pueden enviar cualquier cosa. Tiene 1 millón de corresponsales, un No le millón de puedo creer. corresponsales. Y les pagan, de acuerdo a la noticia, les pagan, ¿no? Si la noticia es importante, un porcentaje, no son empleados, pero fíjate que hasta un medio bien pensado, hasta construye ciudadanía. Y Yo vaya soy un forma de ciudadano hacerlo. responsable, veo algo que me parece que no está bien con las leyes, que no está bien con el comportamiento humano, que afecta a los demás, y lo capto y lo envío. Creo que esa es Entonces, una de las hay formas. cómo hacerlo, hay cómo hacerlo. Como tú dices, incluso con un simple celular, ya puedes hacer un noticiero. Así es. Así de fácil. Sí, 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 totalmente. Y eso es lo que también pone en riesgo, regresamos a lo anterior, ¿no? Que pone en riesgo a lo que es el periodismo, porque bien dicen, cualquier persona con un teléfono toma una fotografía, manda a sus conocidos y ya se hace llamar periodista, entre comillas, cuando pues realmente no es así, ¿no? Y Claro, lamentablemente, eso sí, hay ajá, que aclarar. Yo ya lo dije un poco, pero hay que aclarar. Cualquier cosa que mande la gente no es periodismo. El exactamente. periodismo tiene una condición básica: comprobar lo que estás diciendo. Contrastar, 1, y 2, no perjudicar a inocentes o a víctimas. así es. Eso es muy importante. Tercero, no caer en el morbo. Hace algunos meses hubo un terrible accidente, no sé si recuerdas, Kevin, en Guayabamba, que un camión de la Coca-Cola se Sí, despeñó sin frenos sí, sí, y sí. fue chocando a más de 20 vehículos, hubo muertos, etcétera. Lo que me impresionó ahí, aparte del accidente, claro, fue que había gente que en lugar de salir a ayudar a los heridos, filmaba. ¿Filmaba para qué? Para enviar a sus amigos.
Ese morbo no se puede permitir y en eso también tenemos que educar a la población. No, Así porque es. eso también es amarillismo, fíjate. Criticamos el amarillismo y a la primera de bastos, cuando podemos hacerlo, también somos amarillistas. Entonces basta de amarillismo, seamos humanos, pensemos en los demás, pongámonos en los zapatos del otro. Los otros nos necesitan, a los otros hay que respetarles, a los otros les servimos. Así es. Estamos para servirles a ellos, no para servirnos nosotros. Como el poder. El poder no es para servirse a sí mismo, como todos nuestros gobernantes, Que que lamentablemente es suben así. al poder y lo asaltan, roban, son mediocres, hacen malas cosas, pero sobre todo roban los recursos del Estado, nuestros recursos. No caigamos en lo mismo, pensemos en los demás. Ujú. Somos individuos dentro de una sociedad a la cual nos debemos y por la cual debemos trabajar, tanto en periodismo como en literatura, siempre pensando en los demás. Siempre pensando en la sociedad, ¿no? Ya orientándonos un poco a lo que es este tema de los libros, tengo entendido que hace poco usted fue invitado a una conferencia como expositor y habló sobre Fernando Sabater. Cuéntenos un poco acerca de esta experiencia, por favor. Es una experiencia maravillosa. Ese es otro espacio de comunicación, fíjate, Kevin, Y muy bonito, que muy en bonito. tu ciudad podrías desarrollar. Acá en Quito tenemos la suerte de contar con más de 290 clubes de lectura. 290 clubes de lectura. La mayoría están conformadas por señoras que dedican su espacio libre a esto, pero a mí me gustaría que haya miles de clubes de lectura en el Ecuador, y no solo de señoras, de señores, de jóvenes, hombres, mujeres, de estudiantes, de chicos que les gusta la lectura, de chicos que les gusta Es escribir. que eso ¿A es lo quién que no se le está gusta perdiendo escribir? precisamente, el gusto a la lectura. Claro, debe haber clubes de lectura en todos los colegios, debe haber clubes de lectura desde la escuela. La experiencia de este club de lectura fue fantástica porque cuando a mí me invitan me permite profundizar en los autores que me dicen que queremos que hable sobre Sabater. Y entonces yo me pongo a estudiarle a Sabater y les llevo un resumen, una tesis sobre Sabater. Sabater, entre paréntesis, es un tipo fantástico porque ha logrado bajar la filosofía al discurso común. A veces leer filosofía es muy complicado, es muy complejo, es difícil. Se utilizan términos bastante, yo diría hasta intelectualosos, para usar esta palabra, Muy ¿no? técnicos, Entonces tú dices, chuta, si cada cosa que leo voy a ir al diccionario, no voy a terminar nunca el libro. así es. No es que no debes ir al diccionario, claro que debes tener un gran léxico, debes entender las palabras y los conceptos nuevos, pero lo importante es que la filosofía, que es algo tan importante para el ser humano, tan esencial para el ser humano, pueda ser entendida por todos. Entonces, esta experiencia fue maravillosa, fui muy bien recibido, unas señoras muy cálidas, ávidas de conocimiento, y fíjate que el promedio de ellas es de 50 años, 60 años, pero igual siguen con el hábito del conocimiento, con la avidez de conocimiento. Estas señoras tienen el club de libro más antiguo de Quito, ya tienen 26 años, imagínate que 26 años, Wow. y se han leído más de 300 libros. ¿Cómo no aplaudir esas iniciativas? Que son iniciativas privadas de un grupo de señoras amigas que se reúnen, almuerzan cada mes en la casa de una de ellas, es decir, ni siquiera les cuesta el local, no les cuesta la propaganda, nada, pero aman la cultura, aman la literatura. Hermosas iniciativas, ¿no? Pero ¿cómo hacer para Exacto. que esta iniciativa, el amor hacia la lectura, llegue sobre todo a los más niños que de aquí en unos 5 o 10 años o ya ni siquiera les nacerá el interés por volver a leer, ¿no? Eso es responsabilidad de los padres, Kevin, no de los profesores. Ujú. Los padres irresponsables les dice es que los profesores no les enseñan. Mira, por experiencia personal te digo, si desde que nacen los niños tú no les enseñas a leer, no que aprendan a leer, sino te sientas con ellos, te acuestas con ellos antes de que se vayan a dormir, todas las noches le lees un cuentito, le pones voces, le pones emoción y todo. No crees tú que ese niño crecerá Con ese hábito. con ese hábito, con toda la ilusión de conocer más lecturas, más personajes,
más historias, más lugares, más países, escuchar las voces, con lo cual le gusta la radio, le gusta el cine, le gusta la televisión, la buena televisión, no la porquería de televisión que tenemos acá. Entonces, es responsabilidad de los padres. Si eso no se genera desde que el niño es bebé, cuando vaya a la escuela a los 4, 5, 6 años, lo más seguro es que ya no querrá. ¿Y hacia dónde va Porque la tú sociedad sabes que esos entonces? son los años decisivos. Entre los 2 y los 5 años son los años decisivos para nosotros, para que nos siembren las cosas positivas y no las negativas. Y desde ahí ya somos lo que somos. Ya cambiarnos de grandes o de viejos, muy complejo, muy difícil. Ya es Yo algo. no puedo hacer que le encante la literatura a un amigo que tiene 50 años y que nunca ha leído. No, no es posible eso. Y con esa sociedad entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia una sociedad que ya existe en el Ecuador y que es una sociedad analfabeta. Inculta también. Analfabeto no es el que no sabe leer o no sabe escribir. Analfabeto ahora es el que no sabe reflexionar. Analfabeto es el que no sabe pensar. Y ese analfabetismo nos lleva a tomar decisiones políticas pésimas, por ejemplo, en las votaciones y en las elecciones, y luego nos quejamos, ay, este gobierno que nos hace esto, que nos hace esto otro. Pero si nosotros votamos por ellos, por favor, ¿por qué votamos por ellos? Porque no reflexionamos. ¿Por Porque qué no nos dejamos llevar por reflexionamos? lo que Porque no nos dan. leemos, porque no leemos y no pensamos las cosas. Todos los días tenemos el deber de pensar, así como los budistas, así como las personas que meditan. Hay que meditar no solo en uno, hay que meditar en función de la sociedad. 10 minutos diarios, a ver, ¿para qué sirvo? ¿A quién me debo? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Eso es fundamental, eso es esencial, pero no lo hacemos. Somos egoístas, estamos en una Así burbuja es. metidos, no nos importan los demás. Así no se construye una sociedad, así se destruye una sociedad. Listo, para culminar con esta entrevista, su mensaje, por favor, a todas las personas que nos están viendo. Mi mensaje a todas las personas que nos están viendo y escuchando es que nos tomemos un minuto de nuestra vida, si es posible apenas se termine este programa, y pensemos, ¿para qué sirve mi vida en función de la sociedad? ¿Cómo puedo ser yo mejor para construir una mejor sociedad? ¿Cómo puedo ser mejor ciudadano para construir una verdadera democracia? ¿Cómo debo votar cuando hay elecciones para que mi voto sea efectivamente importante? ¿Cómo puedo cada día ilustrarme más? ¿Qué debo leer? ¿Qué tipo de televisión debo consumir? Sin que, fíjense que uso el verbo consumir, ¿no? Así Porque es. uno se sienta en la televisión y pasan horas, 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 y ni siquiera sabes lo que consumiste y se te metió en la cabeza. Eso no lo permitamos. No es cierto lo de la inteligencia artificial que va a dominar el mundo, pero si nosotros somos pasivos, probablemente sí. Se viene una sociedad de robots que harán lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Así que despertarnos, reflexionar, levantarnos, actuar en función de los demás, no caer en la rutina, no caer en la monotonía. Tenemos muchas cosas que hacer y cada uno tiene su talento, cada uno tiene su experticia, cada uno tiene la manera de construir, de aportar con un ladrillito a la construcción de una gran sociedad. Bien, estimadas amigas y amigos, de esta forma terminamos. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo a través de este canal de YouTube, Kevin Sur TV. Queremos agradecer también la comparecencia de Rubén Darío Buitrón, periodista ecuatoriano y también acreedor de uno de los premios más importantes a nivel nacional en cuanto al periodismo. Estimado Darío, muchísimas gracias. Esperamos contar con usted para una próxima ocasión. Cuando quieras, Kevin, a las órdenes. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias por permitirme llegar a la gente con nuestros mensajes y nuestros pensamientos. Sí, recuerden amigas y amigos suscribirse a este canal, activar las notificaciones y estaremos con ustedes en una nueva oportunidad. Muchas gracias.